Soy Carlos Recio Dávila, maestro investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Alameda y algunas características que tiene este espacio público a lo largo de la historia. La historia de la Alameda se remonta a fines de 1835, principios de 1836, cuando el general Antonio López de Santana llega a Saltillo en su camino hacia Texas. Él va a defender Texas, el estado que intenta separarse con colonos estadounidenses, y sale de aquí hacia el mes de febrero de 1836. Sin embargo, el cuerpo de ingenieros que le acompaña, de ingenieros militares, levanta un plano de Saltillo, el primer plano profesional que se conoce de la ciudad, y aparece en el extremo de la población un pequeño diseño de un jardín público, que es la Alameda. No la Alameda que actualmente conocemos, sino solamente la parte norte. De manera que ya estaba previsto en esa época, a fines de 1835, la creación de este espacio público. Sin embargo, es hasta el año siguiente cuando el municipio adquiere este terreno, seguramente de descendientes de tlaxcaltecas, y construye los cuadros de la Alameda en la parte norte. Y hay una lista de el número de árboles, eran cerca de 500 árboles originalmente, entre fresnos, álamos, nogales, además de algunas plantas de ornato con flores. De manera que 10 años después tenemos testimonios que la Alameda era prácticamente un paraíso. Eso lo dicen distintos viajeros norteamericanos, franceses, que pasan por la ciudad y que dicen es el lugar más bello de Saltillo. Y podemos imaginar un lugar más o menos como lo vemos ahora, con árboles jóvenes todavía, algunos ya más grandes, pero muy verde y con mucha agua. En uno de los extremos de la Alameda, en el extremo sur poniente, existe un pozo profundo que actualmente es de donde se obtiene el agua para su riego. De manera que en esa primera etapa la Alameda ocupa la mitad del territorio, del terreno que actualmente dispone, y fue hasta 1889 aproximadamente cuando el ayuntamiento adquiere esta segunda parte, esta segunda mitad. En realidad los saltillenses se quejaban con el presidente municipal de que en esta parte en que estamos, es decir, la parte norte, había sido el cementerio durante la epidemia del cólera morbus de los tlaxcaltecas, de manera que daba muy mal aspecto, ya no las tumbas, porque solamente eran cúmulos, amontonamientos de tierra, sino pues el solo recuerdo que había sido aquí un cementerio durante una epidemia. De manera que se adquiere esta parte y empieza a poblarse la Alameda con otro tipo de vegetación que no existía antes. Hay un evento importante, en 1883 llega el ferrocarril proveniente de Nueva York, por vía Laredo, Monterrey, y llega a Saltillo en octubre de 1883, de manera que es posible traer especies que no son nativas. Por ejemplo, tenemos el fresno japonés, que es muy común en la Alameda y en muchas de las viviendas del centro histórico, que evidentemente viene de otro sitio vía Estados Unidos. Y otra serie de árboles y de plantas también de ornato, con flores, etcétera, que fueron traídas por el ferrocarril, de manera que la Alameda podríamos decir que multiplicó sus especies vegetales. Dentro de los acontecimientos interesantes en la historia de la Alameda es que cuando existían los dos parques, es decir, la Alameda Vieja o la Alameda original, que le llamaban así, Alameda Vieja, y que tenía por nombre Alameda Zaragoza o Parque Zaragoza, cuando se construye esta nueva parte, la parte norte, se le llama Alameda Nueva o Parque Porfirio Díaz, porque en esa época el presidente de la República, después de varios periodos, seguía siendo Porfirio Díaz. Otra situación interesante es que en medio de las dos alamedas, podríamos decir, donde ahora está la estatua de Zaragoza, originalmente era una calle que comunicaba con la carretera Parras, es decir, ahora es la avenida Madero, y por ahí atravesaba un tranvía jalado por tracción animal, es decir, el tranvía de mulitas famoso que transportaba a la gente en Saltillo, que era pues como los primeros servicios de autotransporte. Entonces atravesaba la Alameda, luego ya se integraron hacia digamos las primeras décadas del siglo XX, las dos alamedas, quedando solamente con el nombre de Alameda Zaragoza.
Otro hecho interesante es que aquí un pintor canadiense que hizo varios retratos pequeños paisajísticos de Saltillo, de nombre Tombley Benson, se suicidó a principios de siglo también, en la época del Porfiriato. Nadie sabe cuál fue el motivo de haberse suicidado con una bala en la cabeza. Sin embargo, es un pintor que dejó unas cuantas obras muy emblemáticas de la ciudad de principios de siglo. Por otro lado, en otro momento de la historia, también a fines del siglo XIX aproximadamente, un empresario extranjero, bueno, fuera de Saltillo, proponía un espectáculo público que ya se había realizado en los Estados Unidos, que era la lucha entre un león y un toro, ¿verdad? Aparentemente se llevó a cabo, no hay mucho testimonio sobre ello, pero sí la propuesta, y para ello, claro, se hacía pues una especie de circuito, una especie de cerca de madera, ¿no?, para poder llevar a cabo ese tipo de espectáculos, así como las peleas de gallos en algunos momentos. De manera que la Alameda tiene muchas pequeñas historias, además de los romances que existían. Por ejemplo, en la época en que Saltillo fue muy visitado por los norteamericanos en el siglo XX, de 1942 hacia 1980, en esas décadas, una gran cantidad de estudiantes estadounidenses venían a aprender español, folclore, artesanías en la Universidad Interamericana o en la Universidad Internacional. Y en muchas tarjetas postales que, bueno, he recuperado, que podemos ver en algunos documentos, los americanos, como les llamábamos a los estadounidenses, les llamaba sobre todo la atención la Catedral y la Alameda. Era el paseo público por excelencia que llamaba mucho la atención también pues a todas las personas que venían de fuera. Incluso en los años 50 y 60 había familias mexicanas, regiomontanas, perdón, que por el calor que había en Monterrey en las noches y durante el día, claro, se venían en su automóvil cuando los automóviles empiezan a popularizarse, de hecho desde los años 30, y pernoctaban en el carro, la familia completa, en el carro en el que venían de Monterrey, porque Saltillo era más fresco y evidentemente la Alameda aún más. Entonces evitaban el pago del hotel y dormían en el carro, en la mañana volvían a Monterrey, sobre todo los fines de semana. Otra situación interesante es que hay una fuente que está justo al lado poniente de la biblioteca Musquis, donde no es de bronce propiamente esta fuente, pero es de una amalgama quizá menos noble, pero que fue realizada en el periodo del Porfiriato. Esta fuente se conoce como la Fuente de las Faunos y originalmente estuvo ubicada en el centro de la Plaza de Armas, porque la Fuente de las Ninfas, que ahora se ubica allá, originalmente estaba en donde ahora encontramos la estatua de Miguel Hidalgo, aquí en la Alameda. A fines de la década de 1920, el gobernador Manuel Pérez Treviño trasladó la Fuente de las Ninfas a la Plaza de Armas, que es el lugar en el que actualmente se encuentra. Pero esta fuente de la que he hablado, la Fuente de los Faunos, que es una fuente pequeña, lamentablemente un poco descuidada en la actualidad, estuvo en la Plaza de Armas, lo que habla pues, de una plaza pues, digamos, muy tradicional. Tenía muchos árboles en esa época, desde 1870 hasta 1930, y en el centro estaba la fuente. No impedían los árboles que se llevaran a cabo ahí serenatas los domingos y los jueves, como también se llevaban serenatas en la Alameda. De hecho, aquí en la Alameda se celebraron algunos conciertos en 1864, 65 sobre todo, cuando las fuerzas invasoras de Francia, del imperio de Napoleón III, ocuparon Saltillo. En esa época invitaban a los saltillenses, un regimiento de cazadores franceses, a que vinieran a escuchar unas serenatas en unas 2, 3 o 4 ocasiones. Lo interesante es que en la década de 1970 se instalaron 2 jaulas muy pequeñas, yo recuerdo haberlas visto. En una de ellas tenían un oso y en otra tenían un puma que habían capturado seguramente en la Sierra de Arteaga. Pues mucha gente era muy lamentable el ver estos animales encerrados en un espacio donde apenas podían girar y dar la vuelta, y finalmente las autoridades municipales decidieron pues, trasladarlos de la Alameda, posiblemente liberarlos.
Y finalmente, bueno, también algo emblemático es que existen dos bibliotecas, una biblioteca infantil desde los años 60 y la biblioteca de la Alameda, como la conocemos, que también está desde los años 40 en funciones y que actualmente presta servicio a los estudiantes. De manera que la Alameda pues está llena de historias, de grandes historias, de pequeñas historias que pues actualmente no solamente podemos recordar, sino que podemos también revivir.